Eso, y nos vamos a descansar. Estamos con Ya. buena asistencia. Felicitar a todos los alumnos que hoy día se han Sí, dado. realmente Sí, muy buena convocatoria, ¿eh? sí, son muy participativos también, súper Sí, excelentes. me Sí, encantó este grupo, sí, muy participativo, muy sí. de harta consulta, y esa es la idea, pues, de estos cursos, de participar y ir, digamos, dilucidando dudas y también aportando, porque también Pero, les sirve al resto, ¿no es cierto? De sí, quizá algunos procesos que no los están haciendo bien, pero con todo esto que se va creando, ¿no es cierto? Es para ir mejorando procesos, ir mejorando información. ¿Mm? sí, todos aportes. Se va formando una comunidad aquí educativa, Exacto, van justamente. Y retroalimentando. la idea también es mantener con posterioridad también estos lazos, ¿ah? Porque sirven de mucha ayuda, porque también, ¿no es cierto? Una persona o dos personas, tres personas piensan diferente y pueden llegar a un acuerdo, ¿no es cierto? Pueden llegar a consenso y pueden lograr entender, especialmente lo que tiene que ver con la normativa, que la normativa de repente no es muy clara, ¿no es cierto? Y que requiere estudio, análisis, de los cuales de repente hay muchos criterios que dificulta de repente su aplicación. Entonces, todo este tipo de procesos de capacitación, obviamente que es útil, ¿eh? Así que hay que aprovecharlo, se los manifiesto a las personas que están conectadas, ¿no es cierto?, con nosotros. ¿Mm? ¿Ya? Seguimos entonces. Seguimos con las clasificaciones presupuestarias. Por ejemplo, en este caso, tenemos, ¿no es cierto?, un análisis conjunto, tenemos la glosa, 0,1 dotación máxima de vehículo, 2 incluye la dotación máxima personal, horas extraordinarias, autorización máxima para gasto viático, autorización máxima para el cumplimiento de artículos sector. Esto está orientado hacia el sector público, ¿ya? Respecto del sector municipal, la dotación máxima de personal está dada por la planta municipal, que fue aprobada por una ley, ¿no es cierto?, por un decreto fuerza de ley que fue tomado razón por la Contraloría, ¿no es cierto?, por lo tanto tiene fuerza legal, ¿ya? Las horas extraordinarias están reguladas, ¿no es cierto?, por el decreto especial que determina, ¿no es cierto?, el límite de horas extraordinarias que puede desarrollar un funcionario, en la cual, ¿no es cierto?, ¿cuál es el límite de horas extraordinarias que pueden desarrollar los funcionarios municipales? Recibo sugerencias. 2 horas diarias, 40 diurnas y nocturnas no tiene límite. Exacto, ¿no es cierto?, 40 horas después de la jornada de trabajo, y respecto de los días sábados, domingos y festivos, a partir de las 21 horas, ¿no es cierto?, son extraordinarias que no tienen límite, ¿ya? Obviamente que los límites igual tienen que existir. ¿Por qué? Porque los funcionarios también tienen que descansar, yo se los anticipo, ¿eh? Han habido muchas observaciones y reparos de parte de la Contraloría en relación al pago de las horas extraordinarias, ¿ya? Hay municipios en los cuales, si uno analiza los informes de auditoría y relativo al número de horas ejecutadas por los funcionarios, en realidad uno se pregunta, ¿y en qué momento descansan, digamos? ¿Ya? ¿En qué momento duermen? Porque la verdad que pasan trabajando las 24 horas del día. Entonces hay que tener mucho cuidado respecto de eso, respecto de la planificación de las horas extraordinarias en términos de definirlas, ¿no es cierto?, las horas extraordinarias después de la jornada de trabajo, pero también definirlas aquellas horas extraordinarias que están, ¿no es cierto?, que pueden corresponder a sábados, domingos y festivos. Y eso lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros con anticipación conocemos las actividades que podemos hacer los días sábados, domingos y festivos, ¿ya? Por ejemplo, voy a pensar en la parte operativa, la fiscalización que se hace a las ferias libres en cada una de las comunas. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, cuántas horas podemos utilizar y le podemos asignar a los funcionarios para la supervisión de las ferias libres, ¿ya? Generalmente las ferias libres funcionan, la mayoría de los casos, los fines de semana, los sábados y domingos, ¿ya? Yo puedo asignarle horas extraordinarias el sábado y domingo a los inspectores municipales para que me supervisen las ferias libres, pero son actividades que las tenemos predeterminadas, ¿ya? Y que están debidamente, por un lado, justificadas y que están debidamente, ¿no es cierto?, verificadas, ¿ya? Que efectivamente se cumplen. ¿Y cómo puedo verificarlo? Primero que nada, tienen que existir, ¿no es cierto?, los registros de asistencia, tanto las entradas como las salidas.
pero a su vez también, porque es re fácil registrar, ¿no es cierto?, irse para la casa y volver después y registrar a la salida. Tienen que existir los documentos de validación de los trabajos realizados. Y en el caso de los inspectores municipales, ¿cuáles serían los documentos de validación para verificar que efectivamente desarrollaron el trabajo o desarrollaron la pega? Voy a hablar en términos más coloquiales, digamos. No sé qué experiencia han tenido algunos municipios en relación al tema. Con respecto a los ¿Sí? inspectores, podrían ser las notificaciones o las infracciones cursadas durante el día. Exacto, justamente, ¿no es cierto? Y tienen que quedar las evidencias del proceso de fiscalización que han hecho los inspectores, ¿ya? En la cual, igual forma, deben tener una bitácora, ¿no es cierto?, con todas las acciones realizadas y que en definitiva, una vez terminada la jornada, tendrá que ser visada por el jefe respectivo. Y esa es la forma de poder verificar y poder comprobar que las horas fueron efectivamente realizadas. Porque es muy fácil, ¿no es cierto?, asignar horas y que no las hagan, ¿ya? Por lo tanto, tienen que existir los respaldos respectivos, los respaldos fehacientes que acredite que las horas extraordinarias, especialmente los sábados y domingos y festivos, fueron efectivamente realizadas, ¿ya? Y eso Hago una puede establecer. consulta. ¿Sí? Mira, con respecto, por ejemplo, a un caso No se escucha bien, no le escucho bien. ¿Aló? ¿Me escucha ahora? Sí, ¿Aló? se escucha un poquito mejor. ¿Sí? Mira, con respecto al tema de los jefes de gabinete, ¿Ya? trabajan un poco acompañando al alcalde sábado, domingo. Uh-huh. ¿Cuál podría ser el mecanismo? ¿Verdad? Como tú lo decías, podría haber una bitácora, un libro de Bueno, la registrando. bitácora en la cual, oye, no cuesta nada que el alcalde lo firme y diga cuáles son todas las actividades que desarrolló el jefe de gabinete, pues, ¿ya? Si no hay problema. Ahora, de igual forma, el jefe de gabinete igual tiene que firmar la llegada y también tiene que firmar o registrar la salida, porque no hay, acá respecto de los funcionarios, no hay ninguna discriminación en términos de los controles de asistencia, sea desde el administrador para abajo. El único que se actúa es el alcalde, porque es la autoridad. Pero de la administración para abajo, todos tienen que registrar su asistencia. Pues todos somos funcionarios, ninguno es diferente al otro. Y se debe utilizar el mismo sistema que se tiene de control de asistencia para todo el personal. No pueden existir sistemas diferenciados. Yo sé que hay municipios en los cuales, ¿no es cierto?, se establece el control reloj, pero a su vez tienen un libro aparte para registrar la asistencia de otros funcionarios, y eso no corresponde, porque claro, el libro es fácil modificarlo, adulterarlo, esperarlo y ponerle ciertas horas, pero para el registro de asistencia debe existir un solo sistema. Trátese de administrador, de directores de área, lo que sea, el sistema de control de asistencia es único. Acuérdense ustedes que en el estatuto administrativo es súper claro que en la medida que el funcionario trabaje, tendrá derecho a percibir el sueldo, ¿ya? Y en la medida que no se acredite que no ha trabajado, ¿no es cierto?, no se paga. Así de simple, ¿ya? Perfectamente, si un funcionario ha hecho horas extraordinarias, pero no se han hecho los protocolos pertinentes previos para acreditar que se cumplieron horas extraordinarias, no existe evidencia de que así sea. Por lo tanto, no existe la obligación de pago de las horas extras, porque no hay evidencia. Ni siquiera registró el control de la asistencia, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay que tener cuidado y ser súper minucioso, especialmente lo que tiene que ver en el área de administración y finanzas, recursos humanos, y también la unidad de control, ¿ya? Que son las unidades que en definitiva están involucradas en este aspecto, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es Puede cierto? haber una, digo, si nosotros no tenemos reloj control, de repente la labor que tiene que hacer la persona está muy lejos, No le escucho, Fernando, no le escucho, se escucha mal. se escucha mal. Sí. Si se acerca un Ahora sí, ¿me escuchan? ahí está un poquito más ¿Aló, claro. me escuchan? Ahí está un poquito mejor, ¿sí?
¿Me escuchan ahora? ¿Qué pasa No, se cuando escucha. nosotros tenemos reloj con... ¿Aló? Ahora Sí, 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 Ya. ¿ya? Ya, cuando hay un reloj control y ese reloj control está muy lejano de la labor que tiene que hacer la persona, por ejemplo, un fin de semana, y hacerlo ir a un lugar lejano de su trabajo específico, va a perder mucho tiempo. ¿Es posible de Bueno, algún otro tipo de mecanismo ahí? no, yo creo que ahí en algunos municipios existe un sistema de red, ¿no es cierto?, en las cuales se habilitan registros de reloj control, ¿ya? Hay municipios que tienen dependencias independientes, pero en cada dependencia, ¿no es cierto?, existe un reloj control que está en línea, ¿ya? Y que la única forma de controlarlo, especialmente para verificar quién es el funcionario que registra, es con la huella digital. ¿Ya? Si alguien va a marcar por, imposible, ¿no es cierto? Es la única manera de controlar fehacientemente y físicamente que el funcionario al menos se presentó y luego se retiró. Entonces ahí el municipio tiene que adoptar las medidas pertinentes en términos de facilitar la fórmula cómo debe registrarse la asistencia o la permanencia de trabajo de los funcionarios. ¿Ya? Si son varias dependencias, bueno, tendrá que habilitar tantos relojes, controles como sea necesario, ¿ya? Hay municipios que tienen diferentes dependencias, pero en cada una de las dependencias tiene un reloj control, pero que tiene que ver con un sistema computacional centralizado. El hecho que uno marque, ¿no es cierto?, en el reloj control, automáticamente pasa, ¿no es cierto?, a registrarse en la central desde el punto de vista informático. Entonces, después, ¿qué es lo que hace la unidad de recursos humanos? Baja el sistema, ¿no es cierto?, de asistencia, baja la cartola donde se han registrado tanto los ingresos y las salidas, ¿ya? Y automáticamente el sistema, ¿ya?, que debieran tenerlo todos los municipios, no sé si los tendrán todos, pero voy a contarles las experiencias, el sistema arroja tanto las horas de retraso como también las horas extraordinarias. ¿Por qué? Porque las horas de retraso también hay que rebajarlas. Ojo, acuérdense ustedes que la ley, ¿no es cierto?, estipula que trabajo hecho, trabajo pagado, por trabajo no ejecutado, por trabajo no cumplido, el municipio no tiene obligación de pagar. Y eso está establecido en la ley 18883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales. ¿Ya? Por eso muchas veces cuando la Contraloría hace las auditorías y verifica que no se pueden acreditar las horas extraordinarias pagadas, dispone el reintegro de esas horas pagadas que no se han podido acreditar. Entonces, una forma de acreditarlo, control de asistencia, para el caso de los inspectores, bitácora, ¿no es cierto? Y todos los respaldos, ¿ya? Toda la historial de actividades que desarrollaron durante la jornada de trabajo, ¿ya? Lo mismo ocurre que cuando se planifican las horas extraordinarias después de la jornada normal de trabajo, se deben especificar cuáles son las labores que se van a desarrollar después de la jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque se supone que lo normal del trabajo se desarrolla dentro de la jornada normal de trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, todas aquellas horas que se desarrollen después de la jornada de trabajo deben obedecer también a trabajos extraordinarios, ¿ya? Que deben estar debidamente planificadas y debidamente definidas. Por ejemplo, ¿cuál podría ser un ejemplo de pago de horas extraordinarias después de la jornada? Por ejemplo, en el área de finanzas o en el área de la SECPLA, ¿no es cierto?, el proceso de elaboración del presupuesto municipal, ¿ya? El cual implica, ¿no es cierto?, que hay que encerrarse a trabajar y a recopilar información y a procesar información, que en muchos casos, dentro de la labor habitual, normal, de repente es imposible hacerlo por la labor cotidiana que desarrollan cada una de las unidades, ¿ya? En ese caso, yo planifico, el director respectivo planifica esas horas y las deja previamente establecidas, ¿ya? Y esas horas, ¿no es cierto?, deben ser aprobadas por el alcalde, o ese programa de horas extras debe ser aprobado por el alcalde a través de un decreto alcaldicio, ¿ya? En la cual va a fijar el tope de horas extras que se van a poder desarrollar, ¿ya? Una vez, ¿no es cierto?, que pasa el periodo, esas horas extras, ¿no es cierto?, se van a comparar, las horas extras programadas versus las horas extras ejecutadas, ¿no es cierto?, se van a comparar con lo presupuestado, por decirlo de alguna manera, versus lo efectivamente realizado.
Ahora, si se producen diferencias, si las horas están acreditadas, ¿ya? ¿No es cierto? Y que no están dentro del plan de trabajo, esas horas pueden compensarse. ¿Por qué? Porque la norma en principio dice compensación de hora extraordinaria, ni siquiera habla de pago. En el evento que no se puedan compensar, dice la normativa, ahí recién procede el pago. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es verificar si podemos compensar aquellas horas efectivamente hechas, verificadas y programadas previamente y justificadas, ¿no es cierto?, amerita la compensación en tiempo, ¿ya? No sé si queda claro el tema. Este es un tema muy... ¿Sí? Profesor, hola, David Belli por acá. Dígame. Usted recién indicó, nosotros hacemos eso, de aprobar a través de un decreto las obras extraordinarias cuando se realizan efectivamente, pero usted indicó decreto alcaldicio, ¿es un decreto exento o decreto alcaldicio? Es un decreto, una resolución interna municipal Pero firmada que no por el va alcalde. interna, correcto, que no va a resolución de Contraloría, por lo tanto es No, exento. no, 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 no. Es un Ya. decreto exento, ¿ya? Ya, Que no perfecto. va a No, es que registro de la recién Contraloría indicó ni toma. alcaldicio, eso. Ya. No, porque dentro de los decretos alcaldicios hay decretos exentos y decretos afectos, ¿cierto? Ya, ¿Ya? perfecto, sí. ¿Ya? Algunos que Está van a, bien, gracias. van a Está registro o a claro. toma de razón. Estos no van ni a toma de razón ni a registro. Son Perfecto. decretos exentos internos, ¿ya? Ok. En el fondo es como la manifestación de voluntad de la autoridad de autorizar las horas extraordinarias. Primero hay que autorizarlas porque la norma dice autorización. Tienen que estar planificadas. Luego la ejecución de las horas, ¿ya? Y luego la verificación y pago de las horas. O sea, hay varias etapas, ¿ya? ¿Qué significa? Primero vamos a dictar el decreto alcaldicio donde aprobamos el programa de horas extraordinarias. Luego, ¿no es cierto?, se van a ejecutar. Y en definitiva, ¿no es cierto?, de la ejecución también voy a dictar una resolución autorizando las horas efectivamente ejecutadas, ¿ya? Y cuando están efectivamente ejecutadas es porque se ha verificado en terreno con los documentos de respaldo que sí efectivamente fueron hechas las horas, ¿ya? Y que fueron justificadas, y por las horas justificadas también, ¿ya? No se trata tampoco de... Porque aquí, ¿cuál es la idea? Y la idea, y la que ha sostenido en reiteradas oportunidades la Contraloría, es de que las horas extraordinarias, entre comillas, no es un mejoramiento de rentas, ¿ya? Pero bueno, los funcionarios sí lo han asumido como que es un mejoramiento de renta, pero desde el punto de vista legal y jurídico no es mejoramiento de renta, ¿ya? Es producto del pago de trabajo efectivamente hecho después de la jornada de trabajo, ¿ya? Ahora, que los funcionarios lo asuman como una renta adicional, está bien, pero desde el punto de vista jurídico no está concebido así, ¿ya? Por eso hay que ser súper cuidadoso a la hora de autorizarla, a la hora de verificarla y a la hora de pagarla, ¿ya? Una consulta, ¿la programación se podría hacer anual? ¿Un decreto una vez al año? Sí, se puede, pero ¿qué es lo que pasa? Que ocurren imponderables, ¿ya? ¿Cómo después justifica lo imponderable? Entonces, yo les sugiero que esta programación sean mensuales. Yo de municipio que conozco hacen programaciones mensuales. Ahora, ¿cómo las hacen? En el mes anterior, ¿no es cierto?, al inicio del ejercicio mensual, ¿ya? Cada director de departamento manda la programación de horas extraordinarias a la administración, ¿ya? La administración las aprueba y con esa aprobación, ¿no es cierto?, se edita el decreto realicio respecto de la programación de horas extraordinarias del mes, por decir ahora el mes de noviembre o el mes de diciembre. Ahora en noviembre, ¿no es cierto?, se pide toda la programación a los directores de departamento de las horas extraordinarias y los fundamentos para qué van a estirar las horas extraordinarias, ¿ya? Una vez, ¿no es cierto?, aprobada, se edita el decreto alcaldicio, se autorizan las horas. Se empiezan a hacer en el mes de diciembre, ¿no es cierto? Se cierra el mes de diciembre, se saca el reporte para verificar entre las horas programadas versus las horas efectivamente hechas. Se supone que deberán ser concordantes, porque yo no voy a hacer más horas que las que están programadas, porque yo sé que si hago más horas no me las van a pagar porque no están programadas, ¿ya? No están autorizadas. Por lo tanto, cualquier diferencia que se genere va a ser bajo mi responsabilidad, ¿ya? Y eso tiene que ver, por un lado,
con el control presupuestario, y por otro lado tiene que ver también con un control conductual también, po, ¿ah? Porque no hay que olvidarse que las horas extraordinarias en los municipios han sido muy cuestionadas y han sido muy publicitadas, ¿ah? Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser cuidadosos. Yo no digo que todos los municipios han actuado así, pero igual hay que ser precavido en términos de poder, ¿no es cierto?, ser cuidadoso a la hora de autorizar, a la hora de verificar y a la hora de pagar, ¿ya? Porque cuando pagamos en forma errónea o en forma injustificada horas extraordinarias, frente a una auditoría, esas horas van a tener que ser reintegradas, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado y ser cuidadosos. Eso es lo único que yo les puedo decir respecto de las horas extraordinarias, ¿ya? ¿Me Y puedes respecto a la... aclarar algo, perdón? Sí, Con respecto al control de horario de ingreso, ¿qué pasa en los momentos cuando hay cometidos funcionarios? Lo que pasa es que nosotros, les contaría una vez que todo, por ejemplo, si una persona va a un cometido, nosotros estamos en María Elena, tenemos que no le entregar escucho esta bien. cuenta. ¿Me escucha ahora? Ahí le escucho Aló. mejor, acérquese más al micrófono. ¿Sí? Ya, sí, lo que pasa es que, ¿qué pasa en el caso de los cometidos funcionarios? El funcionario está obligado a marcar el ingreso cuando va a salir después de la hora de entrada a un viaje a un cometido. No, pues la persona, primero que nada, hay que cumplir con la jornada, ¿ya? ¿Ya? De igual forma, ¿no es cierto? Yo al momento de llegar a mi lugar de trabajo, yo registro mi horario de entrada, ¿ya? Y luego, cuando termino mi jornada, voy y firmo, y timbro, ¿ya? Ahora, cuando se trata de horas extraordinarias, igual hay que, vuelvo a insistir, hay que programarlas previamente, ¿ya? Generalmente, ¿no es cierto? En aquellos casos que usted me plantea, ¿ya? Y especialmente en los, a ver, vamos a plantear los choferes, que son el típico, ¿no es cierto?, que de repente trasladan al alcalde, ¿no es cierto?, para otra ciudad, a Santiago, a alguna capital regional, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso ellos tienen que registrar el ingreso, ¿ya? A la hora que sea, y también tienen que registrar la salida de la jornada, ¿ya? Ahora, frente a eso, generalmente la unidad respectiva debiera programar horas correspondientes a esos cometidos, ¿ya? Respecto de desplazamientos que puedan ocurrir durante el mes, ¿ya? Pero tienen que quedar Profe, planificadas, ¿ya? con respecto a lo mismo, por ejemplo, usted habla de choferes fin de semana. ¿Ya? Ellos ingresan y salen. El ¿Sí? marcaje correspondiente. ¿Sí? El cometido, la consulta que voy, el tema de la alimentación, ¿se le debe No. descontar la hora de alimentación? A ver, la alimentación, ¿por qué? Si están haciendo un cometido Porque se cobra la hora extra y se cometido. ¿ya? ¿O estoy mal? No, La a hora ver, de colación. en ese caso, ¿no es cierto? Los funcionarios que se están ordenando cometidos funcionarios fuera del lugar normal de funcionamiento, ¿no es cierto? Cuando se tienen que trasladar a otra ciudad, bueno, ahí corre el pago de los viáticos respectivos, el cometido funcionario, que está también Sí, regulado en un decreto supremo del Ministerio de Hacienda, ¿ya? exacto, sí. ¿Ya? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si esa salida es un fin de semana? Bueno, de Y igual forma, ¿no es cierto? Corre en las horas extraordinarias, obvio, pues está fuera de la jornada el horario normal. de colación, sí, completamente de acuerdo. ¿El horario de colación se debe descontar de la jornada laboral? ¿O igual suma dentro de la hora No, extraordinaria? pues suma dentro, porque, por ejemplo, si va un cometido funcionario fuera de la ciudad de origen, obviamente que se considera todo el tiempo que está en cometido funcionario, ¿ya? Porque ahí no podemos hacer división de tiempo, digamos, ¿ya? Pero, Porque por ejemplo, si es Disculpe, dentro de la eso. misma comuna, Sí. dentro de la misma comuna, pero un sector rural. ya en esos casos, si amerita que la persona tiene que desplazarse en la misma comuna, ¿ya? No va a tener derecho a viático, pero sí se le podría proveer, ¿no es cierto?, de alguna colación debidamente justificada, ¿sí? Porque también ahí la Contraloría es bien quisquillosa en cuanto a la alimentación de funcionarios, ¿ya? En esos casos,
que puedan ser justificables. Obviamente que la persona, si va a estar todo el día en un sector, por ejemplo, cordillerano, atendiendo casos sociales, por ejemplo, obviamente que hay que proveerle de la alimentación adecuada, digamos, ¿ya? No sé, por la colación, pero eso tiene que preverse, ¿ya? Eso no es un tema de improviso, digamos, y tiene que proveerse, por ejemplo, si es un sector cordillerano, obviamente que, no sé, de alguna manera va a tener que proveerse esa alimentación o llevarla ya previamente determinada, ¿ya? Porque quizá a lo mejor en el sector donde están trabajando no hay posibilidades de colación, por lo tanto tiene que preverse y tiene que ver también con la programación previa, ¿ya? Porque hay programaciones previas que son más complejas, como la que me está planteando, en la cual el funcionario dentro de la misma comuna se tiene que desplazar a sectores más rurales, lo cual no le permite usar el tiempo de colación o el tiempo de almuerzo. Pero en ese caso tiene que proveerlo, preverlo la municipalidad en forma anticipada. ¿Ya? De ahí tendría Son que situaciones ver especiales. el viático ¿Sí? y la colación. No, en el caso del viático solamente corresponde en aquellos casos que están fuera de la comuna en la cual, ¿no es cierto?, desarrolla sus funciones habituales. ¿Ya? Profesor, Es un eh, cometido funcionario. profesor, ¿Sí? me interrumpo ¿Sí? porque se nos están quedando atrás algunas consultas que ahí había un señor que estaba con la mano arriba, que era Juan Barría, que la bajó ahora, que no sé si ya respondieron lo que él quería consultar. Y tengo yo aquí a las No, solo 4:50, tengo aquí a Sergio Mutamala que dice, ¿existe alguna normativa respecto de lo que usted está mencionando o eso debiera estar en los reglamentos internos de cada municipio? Él preguntó a las 4:51, Obviamente. no sé si ya respondió a Sí. eso. Ya. No. Lo que pasa es que en ese caso, ¿no es cierto?, obvio, debiera existir reglamentación. ¿Para qué? Para que la operatividad y la aplicación, ¿no es cierto?, de estos procedimientos sea uniforme para todos, digamos, ¿ya? Debiera existir una reglamentación respecto, independiente que existe el reglamento de viático, por ejemplo, también debiera existir una normativa interna municipal o en instructivo en el cual especifique cuáles son los procedimientos y en qué casos corresponde, de acuerdo a ciertas situaciones, el otorgamiento de viático, el no otorgamiento de viático, ¿no es cierto?, en qué forma el municipio también asume ciertas responsabilidades frente a las acciones o frente a las funciones que algunos funcionarios tienen que desempeñar, ¿ya? De igual forma puede quedar previamente establecido en una reglamentación interna, ¿ya? Juan Barría había yo levantado levanté la la mano mano hace un también. rato atrás. Disculpe, A ver. Juan Barría había levantado la mano primero y había un señor que estaba con la mano arriba, pero no alcancé a ver Yo su la nombre. levanté hace un rato atrás. Sí, yo la Ya. levanté Dígame. hace un rato atrás. Ah, Gonzalo, ya. Sí. Dígame. ¿Quién, yo? Ya. No, yo solamente quería hacer un comentario sobre quien preguntó sobre hacer una programación de las horas extra a nivel anual. Yo creo que Sí. no tiene mucho sentido porque Sí. en el fondo las horas extras se justifican por la necesidad de la municipalidad de hacer algún Exacto, trabajo justamente. extra. Exacto. Entonces, el hacer una programación anual se parece mucho a mejorar las remuneraciones. Exacto, tiene otro sentido. Y el sentido de las horas extra tiene Ya otro, visto en digamos, algunas partes, sí. desde el No, punto de ese vista. comentario nomás quería hacer. Perfecto, me parece súper bien. Porque el sentido de la hora extra tiene un sentido específico, ¿no es cierto? Es de desarrollar labores, ¿no es cierto?, esenciales, importantes, que no se pueden desarrollar dentro de la jornada habitual. ¿Ya? Juan Barría está a la espera, Profesor, profesor. una consulta. Juan Dígame, Barría por acá. dígame. Mire, comentar respecto de la programación de horas que se propone. La Contraloría ha objetado en varias ocasiones la programación de horas por el hecho de que en general esa programación es excesiva, por un lado, Bueno, y claro. que los funcionarios, por otro lado, también, tal como lo comentaba usted hace un momento, es un tema de comportamiento también, pero los funcionarios en general van al máximo, o sea, a copar la cantidad de horas que le tienen programadas. Por otro lado, en general, esa programación de horas obedece a labores que no son extraordinarias, que son habituales del servicio. Claro. Por lo tanto, programar una programación, programar una cantidad de horas a realizar durante el mes o durante el año, durante el periodo temporal que sea, resultaría improcedente bajo ese punto de vista y Contraloría lo ha observado de esta manera.
Correcto. Por lo tanto, Sí. lo que se propone en este sentido, o lo que Contraloría efectivamente ha señalado también, es que las horas extras deben ser realizadas por trabajos realmente extraordinarios y efectivamente realizados. Y por Es supuesto. decir, hay una verificación ex post y no una planificación ex ante respecto de la cantidad de horas que uno Así vaya es. a tener. Eso comentar, profe. Sí, no, me parece súper bien el comentario. Lo que pasa es que aquí, vuelvo a repetir, las horas extraordinarias no se considera un mejoramiento de renta bajo ningún aspecto, digamos, ¿ya? Las horas extras que se desarrollen, se planifiquen y se cumplan, tienen que obviamente obedecer a la hora extraordinaria. Es por eso que se pide, debiera pedirse, cuando se hace la programación de horas extras, en qué se van a utilizar esas horas extras, ¿ya? Tienen que corresponder a las horas específicas, ¿ya? Que, ¿no es cierto?, no estén contempladas generalmente dentro de la jornada normal de trabajo. Lo ideal es eso, a pesar de que igual, en algunos casos, se justifica, ¿no es cierto?, que se desarrollen actividades en horas extras respecto de funciones que corresponden dentro de la jornada, pero son casos excepcionales en los cuales pueden justificarse por falta de recursos humanos, ¿no es cierto?, por falta de recursos humanos técnicos, profesionales, etcétera, ¿ya? Se podrían justificar. Pero lo ideal en el fondo, desde el punto de vista conceptual, las horas extraordinarias no son mejorías de remuneraciones. Y hay que tener cuidado respecto de la planificación también, porque tampoco el hecho que se planifique ya estamos salvados de que nos pueda pasar algo. No es así, ¿ya? Pues también nos auditan cómo se programaron esas horas, qué se consideró en esa programación de horas, ¿ya? Independiente que si las cumplí o no las cumplí, tiene que ver con el sentido también, ¿ya? Que era lo que planteaba delante un alumno, el sentido de las horas extras, ¿ya? Las labores que se van a desarrollar justamente ameritan hacerlas en horas extraordinarias. Esa es la pregunta. Dado, Y ahí tiene que yo calificar. creo que, Profesor, una consulta. pero, escucha, ¿Sí? aló, ¿me escuchan? ¿Sí? Mire, ¿Aló? estimado, yo creo que lo que hemos estado comentando y lo que han hecho algunos comentarios los alumnos, me parece que es lo ideal. Es decir, todos esperaríamos que nunca, ojalá el mínimo de hora extraordinaria, que sea un caso muy específico. Pero eso no es la realidad de todos los municipios. Es decir, la mayoría de los municipios pagamos hora extra y tal como decimos Se ahora, escucha es súper para bajito. mejorar las regulaciones. Claro. Es que tengo problemas de No, conexión. sí, eso debemos reconocerlo, pero Claro, desgraciadamente, seamos realistas, pues, no estemos claro, aquí pensando en el sueño, ¿no es cierto? Que los municipios estuvimos. No, sí, esa es la verdad. Y lo que pasa en muchos municipios, arreglamos las remuneraciones y a los trabajadores que tienen menos renta, claro, en el fondo igual hacen el trabajo y igual se les paga con respecto a algún respaldo. Pero es así y hay que reconocerlo. exacto. Pero bueno, tenemos que tratar en lo posible de ser, voy a utilizar un término, ser lo más legalista, porque es nuestra función. Acuérdense ustedes que en la administración pública solo podemos hacer lo que la ley nos permite, ¿ya? Y ahí ya quedamos amarrados a la normativa, desgraciadamente, ¿ya? Aun cuando todos entendemos, desde el punto de vista social, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico, los funcionarios, pero ¿qué es lo que pasa en el momento los que hubo? ¿Quién responde si nos detectan, ¿no es cierto?, que hemos pagado mal las horas y no hacen el reparo? ¿Quién tiene que responder? Pregunto, El propio trabajador. ¿ya? Porque tiene que devolver, ¿cierto? ¿Ya? Tiene que reintegrar. Y si, Exacto. imagínese usted, si tenía problemas económicos, en la cual por eso se le pagaron los extras, menos posibilidades, ¿no es cierto?, de reintegro tiene, ¿ya? Por lo tanto, igual se crea un problema interno con aquellos jefaturas que en su momento autorizaron también las horas extras y las pagaron. O sea, aquí no es tampoco es un tema que es derivado al funcionario, sino que también hay responsabilidades de quienes autorizan y de quienes visan, ¿no es cierto?, estos pagos. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Está bien lo que me dice respecto a que todos los municipios pasa, pero no nos podemos guiar en ese sentido. Tenemos que ser lo más, disculpe la expresión, lo más leguleya en ese sentido, ¿ya? Tenemos que aplicar desgraciadamente la normativa. Y es por eso que existe la normativa, pues si no, no existiría, ¿no es cierto? Actuaríamos cada Pero uno por la su lado, normativa ¿no es cierto? sí. Perdón, pero la normativa es bien clara, es decir, máximo 40 horas y los fines de semana no hay límite. Así que con eso Exacto, se cumple la normativa. exacto.
yo Profesor, planteo... una consulta. ¿Sí? Dígame. Con respecto al tema de porque en delante hablaba de los viáticos que son solamente extendidos hacia, los viáticos que son extendidos supuestamente afuera de la comuna. De la comuna, cuando hablan de dentro de la comuna, en lugares apartados, están haciendo una labor, les pagan un viático de faena, que supuestamente eso implicaría por el tema de la alimentación. No sé si es así o no. No, pues el viático, ¿cuál es el sentido del viático? El viático, el sentido que tiene es el pago de la alimentación o el alojamiento. ¿Ya? ¿Ya? Eso contempla, ¿no es cierto?, el viático. ¿Ya? Cualquiera que sea digamos, la nomenclatura que tenga o el cometido, para esos fines el viático. ¿Ya? Pero puede ser interno dentro de la misma comuna, cuando están afuera, ¿no? De acuerdo a la normativa, yo creo que hay que leerse el decreto, me parece que el 262 del Ministerio de Hacienda. Ahí señala en forma clara la definición de viático, ¿ya? De lo que tengo conocimiento, ¿no es cierto?, respecto a los viáticos, se refiere cuando las personas se desplazan fuera de su lugar habitual de trabajo, ¿ya? Pero hay una serie de dictámenes de la Contraloría que establece en qué casos corresponde el pago de viático. Y creo que hay un dictamen por ahí que no me acuerdo el número, ¿ya?, que habla justamente de aquellos viáticos en los cuales la persona se desplaza fuera del lugar de trabajo, pero que se encuentra incorporado dentro de la comuna, ¿ya? Y ahí lo pueden encontrar y sale claramente cuál es el procedimiento, ¿ya? Ok, gracias. Ya, seguimos. Pero Ronald, por acá no me quedó claro el tema de la hora del fin de semana, porque el viático que hacen mención es el viático de faena. Ya que está, por ejemplo, hay un lugar a, no sé, 40 kilómetros y tiene que estar todo el día afuera, se le paga el viático de faena. Pero mi consulta era al tema porque también va aludido a la hora extra. Obvio, Por ser fin de semana. Si es fin de semana, obvio que son horas extraordinarias porque estás fuera de la jornada de trabajo. Exacto, pero el lapso del almuerzo, porque por ejemplo ya en ese lugar donde se desplazó 40 kilómetros y tiene que estar todo el día, por lo que usted decía, uniforme social, mantención de camino, etcétera, etcétera. Exacto. Ahí van a tener esa hora de colación, entre comillas, ¿ya? Porque puede ser menos, puede ser más, va a depender. ¿Esa hora se descuenta de la jornada de fin de semana? No, porque, ¿sabes? En mi opinión, yo voy a dar mi opinión personal, ya aquí no es la normativa, ¿no? En mi opinión personal, yo creo que no debería descontarse. ¿Por qué? Porque del hecho de desplazarse en un lugar que no es el habitual, obviamente que le implica, digamos, estar todo el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, en mi opinión, no debería descontarse tiempo. Debería considerarse... Aunque esté el viático asimilado para eso, para su alimentación. Exacto, me imagino que sí, porque tiene que ver con una cuestión más hasta de tipo, no sé, personal, no sé, una cuestión más hasta de lógica, ¿te fijas? ¿Ya? En mi opinión, pienso que no debiera descontarse. ¿Por qué? Porque la normativa en general habla de, cuando se pagan el viático, ¿no es cierto?, es porque tiene que desplazarse de su lugar habitual de trabajo a un lugar diferente. Y mientras permanezca en ese lugar diferente, obviamente que está cumpliendo con jornada, digamos, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo no se ajusta, ¿no es cierto?, el hecho de en virtud de qué descontarle? Porque la persona está allá todavía, pues, permanece en el lugar de trabajo durante todo el tiempo. No hay un retiro en la cual diga yo voy a almorzar a mi casa y vuelvo, ¿ya? Es diferente. Pero ha tenido que desplazarse y ha tenido que permanecer en ese lugar durante toda la jornada. ¿Se fija? Por lo tanto, en mi opinión, no debiera descontarse, ¿ya? Ya. Seguimos. Bueno, en este caso, ¿no es cierto?, la autorización máxima de gasto en viático, ya lo vimos, ¿ya? Para el sector público existen límites también. Después tienen los convenios con personas naturales, que son los contratos honorarios, que ya los vimos también, que tienen que ver con los contratos honorarios suma alzada y con los contratos honorarios provenientes del programa de servicio en programas comunitarios, ¿ya?
Y respecto de la capacitación y perfeccionamiento, bueno, también la capacitación y perfeccionamiento entre los municipios debe estar dentro de las políticas, ¿no es cierto?, de recursos humanos, ¿ah? Debe estar considerado lo que es la capacitación y perfeccionamiento. Ahora, aquí también hay que tener claridad respecto a este tipo de gasto, ¿ya? Porque hay muchos municipios también que le han financiado carreras académicas a funcionarios, cosa que no corresponde, ¿ya? Y eso también está establecido en el estatuto administrativo, ¿ya? Una persona que quiere obtener un grado académico, el municipio no está legalmente facultado para financiar esa carrera, ¿ya? Sí capacitaciones, ningún problema. Capacitación y perfeccionamiento, ¿ya? En esos casos la Una municipalidad... consulta, profe. ¿Sí? Dígame. Ah, ahora que está hablando de la capacitación, ¿un diplomado para un funcionario no debe ser financiado por la municipalidad? Si es un diplomado que tiene las características de nivel académico, no está facultado al municipio para financiarlo. Por eso, primero hay que verificar si el curso, la capacitación, ¿no es cierto?, adquiere un grado académico, ¿no es cierto?, no es facultad del municipio financiarlo. Por otro lado, también hay que verificar que si el diplomado, lo que está haciendo el funcionario, va en beneficio también del municipio. Porque, por ejemplo, si quiere hacer un curso de, no sé, pues mire, me voy a poner extremista, un curso de pastelería, ¿no es cierto? Una persona que trabaja en finanzas, obviamente que no tiene nada que ver con la función que desempeña el funcionario. Por lo tanto, no es procedente, ¿ya? Tampoco es procedente cuando se quiere un grado académico. Por ejemplo, una persona que es contador general, nivel técnico, y quiere obtener el título de contador auditor, el municipio no tiene facultades para financiarle el título profesional de contador auditor. Solo, ¿no es cierto?, hoy en día existe la Academia de la Subdere, en la cual sí, por ley, ¿no es cierto?, esa academia está facultada para, en el fondo, darle otro nivel académico a los funcionarios. Y ahí sí que es factible poder obtener, ¿no es cierto?, niveles académicos diferentes. Contador auditor, de hecho hay funcionarios que están estudiando auditoría, están estudiando ingeniería comercial, están estudiando ingeniería en administración, etcétera, servicio social, hay personas que están estudiando derecho, ¿no es cierto?, a través de estas academias. Pero eso porque está legalmente permitido. Pero en el caso de los municipios, no está permitido, ¿no es cierto?, el otorgamiento y financiamiento de cursos que conduzcan a nivel académico. ¿Ya? ¿Estamos claros? A un minuto de Estamos finalizar, profesor. 17:14. No sé si quiere avanzar más o llegamos hasta aquí. Llegamos hasta aquí para no quedar trunco, ¿no? Sí, pues por eso. Por Ya. eso le digo. A lo mejor hay alguna consulta Ya. más que quieran hacer, no sé. O estaría. ¿No? ¿Hay alguna otra consulta, apreciación, comentario o aporte? Porque también se trata de aportar, digamos, cosas buenas que se estén haciendo en otros municipios, que se puedan comentar y las puedan replicar en otros municipios. ¿Mm? No hay más, parece. A ver qué dice. No, no hay ninguna pregunta en el chat. Ya pues. Hemos llegado al final entonces del día. Llegamos hasta aquí Ujú. y les agradezco la atención que me han prestado durante esta jornada y nos estaremos viendo el próximo lunes, Silvia. Sí, el próximo lunes a la misma hora, a las 9 de la mañana, por el mismo link. Correcto. Recuerden que pueden acceder a la plataforma, a descargar el material, para que vayan viendo. Y las clases grabadas se suben, pero no son inmediatas. Tienen un poquito de demora, unos 2 o 3 días. Perfecto. Gracias. Ya, pues. Bueno, buen Les fin de semana. agradezco. Gracias, Les agradezco hasta la luego. atención. Gracias. Muchas gracias. Hasta Adiós. luego. Gracias. Estén muy Nos bien. vemos. Adiós. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Ya, hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Gracias. Ya, muy bien. Hasta luego. Gracias. Nos encontramos, profesor, entonces el lunes. Listo. Nos encontramos el lunes. Muchas Acuérdense gracias, Silvia. de las preguntas Sí, la voy a tratar de elaborar este fin de semana. por ¿Ya? correíto. Ya, buen descanso. Ya, listo. Adiós. Ya, que descanse. Feliz fin de semana. Sí, Gracias. igual para todos.